Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy hablaremos de lo que realmente le pasó a un sumergible que desapareció cuando visitaba los restos del Titanic. ¿Os acordáis? En junio de 2023. Lo cierto es que ya ha pasado más de un año, pero conmocionaba al mundo, ¿no? La noticia era algo que nos dejaba pensando qué diablos había pasado con ese sumergible. Y al final podemos saber qué ha pasado porque este junio pasado a finales ha bajado una expedición y ha encontrado los restos, por lo que científicos han elaborado varias hipótesis de lo que pudo haber pasado y realmente podemos decir que ya sabemos más o menos porque ya se ha encontrado la razón por la que ha ocurrido esto. Y creedme, muchas de las cosas que se dijeron estaban equivocadas. Vamos allá. Bien, ¿cuándo ocurrió esta implosión de este submarino que bajó a ver los restos del Titanic? Pues ocurrió el 18 de junio del año 2023. Y fue un trágico suceso que conmocionó al mundo, ya que el sumergible se encontraba realizando una expedición turística para visitar esos restos, los restos del Titanic, cuando desapareció en las profundidades del Océano Atlántico. Bien, ¿qué ha ocurrido exactamente? Lo que ha pasado es que un sumergible, ojo, hay que llamarle sumergible, ya sé que la gente le llama submarino, no es un submarino, no es lo mismo un sumergible que un submarino, así que bueno, vamos a llamarle como hay que llamarle, sumergible. Bien, ¿qué le pasó a ese sumergible? Pues en principio lo que sabíamos es que ese sumergible desaparecía con varias personas a bordo en el fondo del Océano Atlántico, mientras realizaba una visita turística a los restos del Titanic. El sumergible llamado Titán pertenecía a la empresa OceanGate. Estaba diseñado para sumergirse a 4.000 metros, medía 6,7 metros de largo y pesaba 10 toneladas y media. Este sumergible estaba diseñado para llevar a turistas a ver el Titanic, y realmente así fue cuando llevó a Hamish Harding, un empresario y explorador multimillonario británico de 59 años. Luego dentro también iba otro hombre de negocios pakistaní, Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo, Suleiman Dawood, de 19 años. También iba el explorador francés Paul-Henri Nargeolet y el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, que era además el responsable de la organización de esta serie de costosos viajes oceánicos. Ese pequeño sumergible estaba construido, con materiales bastante resistentes, hay que decirlo, y con motores eléctricos. Cada viaje allá abajo valía $250.000. Y era controlada por un mando que nos recuerda al mando de la PlayStation. Esto llevó al sumergible a ser cuestionado ampliamente debido a la simplicidad del sistema de control. El submarino fue buscado a lo largo de junio y julio de 2023, pero no encontraron nada, apenas unos pocos restos, por lo que dieron por hecho que había implosionado y todos sus ocupantes lamentablemente estaban fallecidos. Yo, tras analizar todo esto, el pasado junio de 2023, a finales, había hecho un programa aquí en Atraviesa lo Desconocido Live y había dicho que con el tiempo encontrarían los restos, pero que la tripulación no se podría salvar, y lamentablemente pues así ha sido. De hecho, se oyeron golpes que podrían provenir del sumergible, pero se sugería un fallo eléctrico por falta de comunicación con una posterior implosión catastrófica. Y así pasó todo un año hasta que se volvió a bajar y explorar el lugar, y al fin se han encontrado los restos, unos restos que nos hablan de lo que ha pasado. Y creedme, es una historia bastante diferente de lo que han contado algunos medios. En primer lugar, os quería contar las palabras de un científico llamado Stephen Ross, que tras analizar lo que ocurrió los días anteriores, se llegó a la conclusión de que ya el sumergible había sufrido un mal funcionamiento días antes de la misión fatal. Ese fallo provocó que un miembro de la tripulación se estrellara contra el mamparo, lo que permitió que el agua comenzara a entrar al sumergible. Es decir, días antes ya el mamparo estaba, como quien dice, roto. Entonces esto ya descarta de pleno una de las suposiciones iniciales, que era que los materiales eran malos, que eran poco resistentes y se cuestionó mucho los materiales. Pues no, el sumergible ya tenía un problema antes de descender. Esto fue comprobado también por imágenes recientes del naufragio realizadas por el astrofísico Scott Manley.
que sugieren que la implosión no ocurrió en el centro del sumergible, como debería de ser, sino que comenzó en la parte delantera, justamente en la unión defectuosa entre el casco de fibra de carbono y el anillo de titanio, y justo donde había entrado agua días anteriores. Efectivamente, el agua comenzó a entrar por este problema, lo que provocó que la presión aplastara el casco desde el frente hacia atrás, causando que la ventana delantera se desprendiera, tal y como vemos en las imágenes. El análisis, pues, indica que el pegamento usado en las uniones de titanio y fibra de carbono pudo haber fallado, permitiendo que el agua penetrara rápidamente y desintegrara el sumergible. Las imágenes efectivamente corroboran esto, ya que muestran restos de fibra de carbono en el centro, pero no en la parte delantera, así que la implosión comenzó en la región frontal. Por lo tanto, si el Titán no estuviera reparado y estuviera de una pieza, hubiera resistido perfectamente el viaje. Así que sí, fue una chapucera reparación lo que condenó a la tripulación. Esto contradice la hipótesis de que el sumergible falló porque fue construido con materiales no certificados. Los datos y las imágenes revelaron que falló por una mala reparación. Es decir, ellos estaban justamente allá abajo y justamente les volvió a entrar agua por la reparación. Entonces, bueno, el sumergible ya rompió por ahí y ya no se pudieron salvar. Es decir, fue una combinación de mala suerte y de una chapucera reparación. Y ojo, aunque hubieran tratado de subir a la superficie, no hubieran llegado. La entrada de agua tan grande los hubiera condenado igual. Además, este tipo de sumergibles solo puede abrirse desde el exterior, por lo tanto no tenían lamentablemente ninguna posibilidad desde que el sumergible había fallado. Yo me pregunto, ¿cómo diablos confiaron en esa reparación? Es decir, el sumergible estaba reparado, estaba chapuceramente reparado. ¿Por qué confiaron en esa reparación? Es la pregunta que yo me hago. Quizás si el sumergible pues estuviera de una pieza, pues lo más probable no les hubiera pasado nada, ya que, bueno, se habían hecho otros descensos y nunca había pasado nada. Así que, bueno, ya sabemos qué es lo que pasó. Los restos cuentan una historia distinta a lo que mucha gente creía y la verdad es que sigue siendo una historia trágica, pero seguramente nos va a permitir aprender de ello. Todos conocemos el naufragio del Titanic, pues es el más famoso del mundo, pero ahora podrá ser visto de una forma increíble, ya que se ha revelado un escaneo digital en 3 dimensiones sin precedentes. Esto se consiguió mapeando el suelo marino y se obtuvo una visualización única de toda la embarcación, mostrándola como si el agua hubiera sido drenada. Y para hacerlo hubo que capturar más de 700.000 imágenes, revelando que el Titanic se separó en 2 partes que yacen en el fondo marino separadas por 800 metros. Se espera que las imágenes arrojen nueva luz sobre lo que pasó en 1912, cuando se hundió el buque. Nada más por hoy, amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.